presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, juramentó como el presidente interino. Miles de ciudadanos salieron a las calles para respaldarlo. Ecuador, Estados Unidos y los países miembros del Grupo de Lima, así como la Organización de Estados Americanos, reconocieron a Guaidó como presidente de Venezuela. Nicolás Maduro rompe relaciones diplomáticas con Estados Unidos y da 72 horas para que funcionarios del gobierno de Donald Trump abandonen el país. Fiscalía retiró solicitud de prisión preventiva para la ex vicepresidenta María Alejandra Vicuña y únicamente pide su presentación periódica. Consejo de Participación Ciudadana designó a los miembros definitivos del Consejo de la Judicatura. Nuevo caso de violencia de género en Quito. Una mujer habría sido violada por dos sujetos frente a su hijo menor de edad en el norte de la capital. En lo internacional, nuevos ataques del ELN a la policía de Colombia dejan 2 muertos y 2 heridos. Además, bandas criminales atacaron una estación de combustible en Brasil. Miércoles 23 de enero del 2019, amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en Emisión Estelar del Comercio TV con lo más destacado en esta jornada. Es un privilegio trabajar para ustedes. Aquí iniciamos. Atención, el líder opositor Juan Guaidó se autoproclamó como presidente interino de Venezuela, mientras que Nicolás Maduro rompió relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. Todo esto durante una jornada de movilizaciones opositoras y oficialistas en Venezuela. Juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela. De esta manera, el líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó, se autoproclamó como presidente de Venezuela ante una multitudinaria concentración ciudadana que salió a las calles de Caracas a respaldarlo. ¡Pueblo de Venezuela en las calles! Con banderas y carteles, miles de venezolanos participaron en la movilización opositora. Los presentes aceptaron a Guaidó como presidente hasta que se convoquen a nuevas elecciones presidenciales. Mi gente venezolana salió a las calles a defender al único presidente de Venezuela, Juan Guaidó. La población que rechaza a Nicolás Maduro alega que la situación en el país es insostenible ante la crisis política, económica, social y la falta de libertades. Además de considerar que el segundo mandato de Maduro es ilegal, debido a que las elecciones se vieron sometidas a varios factores irregulares. Guaidó en su discurso pidió el apoyo del pueblo y mediante un comunicado solicitó a todos los miembros de las embajadas internacionales que mantengan su presencia diplomática en Venezuela. Esto luego de que el presidente Nicolás Maduro en su discurso en el Palacio de Gobierno ante simpatizantes y militantes del partido oficialista anunciara que rompe relaciones diplomáticas con Estados Unidos. He decidido romper relaciones diplomáticas y políticas con el gobierno imperialista de los Estados Unidos. El heredero del chavismo dio 72 horas para que el personal estadounidense abandone el país, además del gobierno, incluido el ejército, a defender la revolución. Cientos de personas también participaron en las marchas oficialistas para respaldar a su presidente. Porque nosotros estamos aquí apoyando a nuestro presidente por todas las razones que tenemos, por nuestras misiones, por nuestra vivienda, por nuestros hijos. Ellos no van a volver. Y esto no es nada, porque candelita que se prenda, candelita que apagamos. Durante la jornada de movilizaciones también se registraron enfrentamientos entre la policía y los opositores. Venezuela queda dividida por 2 presidentes y 2 grupos de ciudadanos que respaldan cada uno
a su gobernante, informó Valeria Navarro. Ecuador, Brasil, Perú, Chile, Estados Unidos, otros países y organismos internacionales reconocen al líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó, como presidente encargado de Venezuela. Nicolás Maduro recibe poco apoyo internacional en su segundo mandato. Y quiero expresar. Representantes de varios países del mundo se pronunciaron sobre la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente de Venezuela. El mandatario ecuatoriano Lenín Moreno reconoció al líder de la oposición como jefe de Estado. La República del Ecuador reconoce como presidente interino de Venezuela al señor presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Ecuador augura que el nuevo presidente interino, en el marco de la ley, llame a la brevedad posible a elecciones libres y transparentes. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que aplicará todas las medidas diplomáticas y económicas para hacer que se respete el cambio de mando a cargo de Juan Guaidó hasta que se llamen a nuevas elecciones. Trump dijo que las acciones militares en territorio venezolano también son una posibilidad. No consideramos nada, pero todas las opciones están sobre la mesa. Todas las opciones, como siempre, todas las opciones están sobre la mesa. El reconocimiento a Guaidó como mandatario también se dio por parte de 12 de los países miembros del Grupo de Lima, entre ellos Colombia. Que Colombia reconoce a Juan Guaidó como presidente de Venezuela y acompaña este proceso de transición hacia la democracia para que el pueblo venezolano se libere de la dictadura. El secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, apoyó a Guaidó, mientras que la Unión Europea dio todo el respaldo al proceso para que se celebren elecciones libres. Varios líderes reconocen a Guaidó, mientras que el gobierno mexicano, precedido por Manuel López Obrador, reiteró su apoyo al gobierno de Nicolás Maduro, al igual que Evo Morales. Cuba, Rusia y Turquía han manifestado su apoyo al gobierno heredero del chavismo. Venezuela se enfrenta a una medición de poderes entre opositores y oficialistas, informó Valeria Navarro. Mientras que en nuestro país, en la capital de la República, decenas de venezolanos celebraron la posesión presidencial de Juan Guaidó. Asimismo, pidieron al gobierno de Lenín Moreno expulsar a la misión diplomática en Venezuela, en el Ecuador, al que consideran ilegal. Al ritmo del tradicional joropó, los venezolanos agolpados en los exteriores de la embajada del país llanero en Quito festejaron lo que llaman una victoria de la democracia. A partir de este momento, Nicolás Maduro no es el presidente de la República Bolivariana de Venezuela. De toda la ciudad iban llegando para unirse a la fiesta. Sacaron sus gorras tricolor y sus carteles para desde el exilio unirse a otros millones de venezolanos que se movilizaron. Es lo mejor que le puede pasar al país en realidad. Agradecieron al gobierno ecuatoriano su reconocimiento a la presidencia de Juan Guaidó y pidieron que dé un paso más allá. Presidente Lenín Moreno Garcés, canciller José Valencia, como máximas autoridades del Estado ecuatoriano, los exhortamos a que de forma inmediata expulse al cuerpo diplomático venezolano acreditado en el Ecuador. Hemos intentado comunicarnos con el encargado de negocios de Venezuela aquí en la embajada en Quito. Sin embargo, nos manifestó que no puede emitir un pronunciamiento hasta que su Ministerio de Relaciones Exteriores evalúe la situación. En tanto, la posesión y el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente de Venezuela causa gran expectativa en sus coterráneos, con quienes pudimos conversar esta tarde. Es un triunfo para nosotros. Hemos salido a la calle para apoyar al presidente Guaidó. Tenemos mucha fe y esperanza de que va a ser así y que pronto saldremos de esta dictadura. Venezuela se está jugando en este momento o el proyecto democrático o un proyecto castrocomunista. Ya no hay punto, es un punto de quiebre que ahí llegamos. La felicidad no cabía en su pecho, así como tampoco la esperanza de que este sea el cambio que necesitan para que algún día puedan volver a su tierra de la que muchos dicen nunca debieron irse. Cuando automáticamente caiga esta dictadura, muchos venezolanos nos regresaremos. Con imágenes de Carlos Romero, informó Carolina Basante. Juan Gerardo Guaidó es un joven político venezolano que pasó del anonimato a ser la figura más representativa de la oposición que pone en jaque al poder chavista. Conozcamos un poco más sobre el nuevo presidente interino de Venezuela.
Juan Gerardo Guaidó nació el 28 de julio de 1983 en La Guaira, estado Vargas. Durante su adolescencia sobrevivió a un desastre natural y a sus 35 años figuró como uno de los miembros fundadores del movimiento Voluntad Popular que lidera Leopoldo López. Con estudios en Ingeniería Industrial y Gerencia Pública, llegó al Parlamento venezolano como diputado suplente en 2010 y legislador titular en 2015. Está casado y tiene una hija de 2 años. Durante su gestión como asambleísta ha hecho denuncias de corrupción en estatal PDVSA, pero aún así nunca figuró en el foco de la oposición. Su llegada al poder se da debido a que en este 2019 se designó la jefatura del Parlamento al Partido Voluntad Popular, pero ninguno de sus dirigentes representativos pudo asumir el mando debido a sus circunstancias. Guaidó no dudó en tomar las riendas y rápidamente convertirse en la figura fuerte del antichavismo. Informó Carolina Basante. Durante su discurso, el presidente Nicolás Maduro se refirió en fuertes términos al primer mandatario del Ecuador, Lenín Moreno. Esto por la situación que vivieron los ciudadanos venezolanos tras el asesinato de una mujer en Ibarra. No podemos permitir ningún ataque xenofóbico al pueblo ecuatoriano, al pueblo peruano que vive con nosotros, no. Llamo al respeto. Ese pueblo ecuatoriano y peruano no tiene la culpa de tener un presidente nefasto como es Lenín Moreno. Inmigrantes ecuatorianos elaboraron un video llamado a la conciencia ciudadana y acoger a los migrantes residentes en Ecuador de la mejor manera. Mientras tanto, un analista explica por qué se da paso a la xenofobia en algunos lugares del país. Los actos xenófobos que se registraron en el Ecuador y se evidenciaron a través de redes sociales luego de que un hombre de ciudadanía venezolana matara a una mujer embarazada en la vía pública han causado conmoción, pero no solo a los que residen en Ecuador, sino a quienes han migrado. Un colectivo de ecuatorianos en Alemania ha decidido por ello pronunciarse a través de un video. Nosotros que hemos tenido la experiencia de viajar a un país extranjero, teniendo que dejar todo atrás en búsqueda de nuevas oportunidades, de una nueva vida, de un mejor futuro. No dejemos que la ira nos gane. Es por eso que nos solidarizamos con nuestros hermanos venezolanos. Nosotros como migrantes nos ponemos en esa posición, que podemos nosotros también ser juzgados por actos que tal vez cometió algún otro ecuatoriano, y ese tipo de actos no pueden definir a una nacionalidad. Para Daniel Crespo, analista y docente de la Universidad Dos Hemisferios, no es la primera vez que en el Ecuador se produce un fenómeno similar con la migración cubana y colombiana. Ocurrió lo mismo, dice. Ecuador tiene, por lo tanto, ya algún tiempo una experiencia con lo que es la recepción de personas que han huido de sus países por situaciones extraordinarias. Sin embargo, apunta que el ecuatoriano debe recordar su historia y saber que el Ecuador siempre ha sido un país de migrantes. Que deberían hacernos tener un poco más de empatía hacia aquellos que están sufriendo eso, que en algún momento nuestras familias también lo hicieron. Ellos llaman a la paz y a la reflexión en el Ecuador. En Quito informó Andrea Urbe. Alrededor de 230 ciudadanos venezolanos que se encontraban en Ecuador retornaron este miércoles a su país, quienes se acogieron al plan Vuelta a la Patria. Algunos migrantes tomaron la decisión de salir de nuestro país tras los hechos violentos registrados el pasado sábado. El primer grupo de venezolanos que se acogió al plan Vuelta a la Patria salió desde Ibarra la noche de este martes hacia Quito. Se trasladaron en un bus aproximadamente 30 personas. Los migrantes decidieron dejar el Ecuador tras actos violentos que se registraron en la ciudad. Muchos dicen que por uno pagamos todo, pero no todos somos malos, no todos somos asesinos, no todos somos delincuentes. Muchos somos estudiantes, muchos somos profesionales, muchos somos personas de bien. Antes de arribar al bus, un grupo de jóvenes ibarreños entregaron juguetes, alimentos, frazadas, como una manera de demostrar hermandad, pese al hecho atroz que se registró el pasado sábado, el asesinato de una joven ecuatoriana embarazada en manos de un ciudadano procedente del vecino país. Y estamos aquí para apoyarles. Ni ustedes ven niños, personas embarazadas que al fin y al cabo no tienen la culpa de nada de lo que está pasando. Mientras tanto, la mañana de este miércoles en la Embajada de Venezuela en Quito, cientos de migrantes con sus maletas estaban listos para regresar a su país. Muchos de ellos llegaron a Ecuador para buscar mejores días. Vine a trabajar legalmente, a echarle pichón, mandarle su platica a su familia. Sin embargo, señalan que durante su permanencia en el país, los ecuatorianos les brindaron ayuda. Para todo el pueblo ecuatoriano que nos pueda ver,
que nosotros estamos muy, a pesar de que puedan haber personas malas, que los hay en todos los países, muy a pesar de eso estamos agradecidos y sabemos que los buenos somos más, tanto en el pueblo ecuatoriano como en el pueblo venezolano. Alrededor de 230 migrantes retornaron a Venezuela este miércoles en 3 aviones del Plan Vuelta a la Patria. Para este sábado se tiene previsto que se realizarán 3 vuelos adicionales, según informó Jorge Arriaza, canciller del vecino país. Informó Priscila Cadena. Mientras tanto, en la Asamblea Nacional existen voces que piden iniciar un proceso de juicio político en contra de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, a quien acusan de ser la responsable política de la inacción de la policía ante el asesinato de Diana en Ibarra. El pedido lo impulsa la legisladora por Creo Lourdes Cuesta. Ella dice que tras la comparecencia de la ministra de Gobierno, lo único que quedó en claro es su responsabilidad ante los hechos de sangre que se han registrado en el país y por esto ella ve prudente que se inicie un proceso de juicio político en su contra. Bueno, yo creo que hay que analizar aquí en el Pleno las declaraciones que hizo la señora y analizar una posibilidad incluso de un juicio político, porque lavarse las manos ante temas tan delicados no me parece justo y no me parece claro. Cosa con la que no concuerdan en otros sectores de la oposición. Cristina Reyes asegura que responsabilizar a Romo de los hechos suscitados en el país no es viable. No veo la necesidad de un juicio político, aunque esto no quiera decir que debemos seguir vigilantes en cuanto al cumplimiento de esta ley. Que es necesario que los casos sean investigados para determinar las responsabilidades dentro de la fuerza policial, pero que esto debe venir acompañado de un plan de capacitación a los uniformados. Aclarar que la ley les permite usar la fuerza, incluso en ciertos casos de manera letal, si es para salvar la vida, en este caso de una mujer y de su hijo en el vientre. Son las reacciones tras la comparecencia de la ministra Romo ante el Pleno, donde dio explicaciones ante la inacción policial en el caso de la muerte de Diana, suscitado el pasado fin de semana en Ibarra. Informó Javier Gallo. Y frente a los últimos hechos de violencia, representantes de la Iglesia Católica y de la Defensoría del Pueblo exhortan al gobierno que no exija el pasado judicial a los ciudadanos venezolanos, ya que podría agravar la crisis migratoria. Además, hacen un llamado a la comunidad a combatir el racismo y la xenofobia. La Conferencia Episcopal Ecuatoriana y la Defensoría del Pueblo rechazaron los actos de violencia contra las mujeres y la población venezolana, por lo que exhortan al gobierno a tomar medidas. Yo solicito a nuestro gobierno que reflexione y no exija a los venezolanos documentos para entrar al Ecuador que a ellos les es casi imposible alcanzar. El Ejecutivo anunció endurecer el control de ingreso a los ciudadanos venezolanos tras el asesinato de Diana Carolina en manos de su pareja de nacionalidad venezolana. Según la defensora del pueblo, Gina Benavides, la decisión podría agravar la crisis migratoria. Exigir el requisito del pasado judicial para el ingreso de personas venezolanas se fomentará la irregularidad migratoria y el riesgo de explotación laboral, trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. Benavides considera que la asociación que el gobierno hizo entre el femicidio de Diana Carolina y la nacionalidad del autor provocó hechos de xenofobia registrados en la ciudad de Ibarra. Las medidas anunciadas exacerbaron los ánimos y devinieron en hechos de violencia y xenofobia. Por ello, hace un llamado al gobierno a revisar el Plan Integral para la Atención de Flujo Migratorio Venezolano, el cual fue elaborado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, emitido en agosto de 2018. En dicho plan se contempla que el Estado va a adoptar medidas de control migratorio, pero que éstas van a seguir los principios de protección y respeto de los derechos humanos. Sobre agresiones a ecuatorianos en Venezuela, la defensora señaló que la información no está confirmada. Y es ponernos en contacto con nuestros homólogos, en este caso la Defensoría del Pueblo de Venezuela. Esperamos tener una respuesta. Exhortan al Ministerio de Educación a asegurar el retorno a las aulas de estudiantes venezolanos. En la ciudad de Ibarra, de 450 niños inscritos, el día lunes no asistieron 359. Informó Priscila Cadena. Un nuevo caso de violación fue denunciado en la Fiscalía. Una joven mujer y su hijo abordaron un vehículo tipo taxi en el norte de Quito, sin imaginarse la amarga experiencia que iba a vivir en manos de dos sujetos. El pecado buscar un taxi que lo lleve a casa. Intentó varias ocasiones que le pare uno.
pero pasaban y pasaban todos ocupados hasta que un vehículo amarillo tipo taxi se detuvo. Se subió junto con su pequeño hijo y cuando estaba ya en el vehículo se percató que algo estaba mal. El chofer no estaba solo. A la chica le secuestraron, estuvieron horas paseando por Ponciano Alto, dándose vueltas por la Ofelia. No pasó mucho tiempo y lo que se imaginó empezó a concretarse. Los sujetos aparentemente no eran los más confiables. Uno de ellos tenía un cuchillo y le pidió que colabore, que no haga escándalo, que se quede quieta, que recuerde que su hijo está en el medio. Mostraron un cuchillo a los dos para que no puedan moverse, no hagan nada, y se los llevaron. Así, sin saber de su suerte, imploraba que los dejen bajar, que no iba a decir nada, pero los individuos tenían planes. La llevaron junto con su hijo a un departamento donde la obligaron a beber cerveza. Bastó un vaso para que empiece la pesadilla terrenal. Y ya se le empezó a nublar la vista. ¿Cómo que le pusieron algún tipo de droga? Le drogaron, sí. El niño estaba ahí, ella solo alcanzó a ver que al niño le dieron un chupete y luego de eso uno de los individuos le violó. Cuando volvió en sí, alcanzó a encerrarse en el baño con su hijo y pidió ayuda. Y hubo violación, en efecto, entregamos ya esos papeles aquí a Fiscalía de turno. La ayuda llegó, la policía subió al departamento donde la llevaron, pero ya no encontró a los sospechosos. Para investigaciones aprendieron a un amigo de la mujer que llegó también en su ayuda. Los dos aparentemente se habían conocido y habían concertado en consumirse una bebida. En vez de aprenderles a los violadores, le aprendieron a su amigo que le fue a ayudar. De hecho, él está detenido ahora y él no es el culpable. Y los culpables están libres. Un espantoso hecho del que fue testigo un niño de apenas 4 años. Como que la violencia que imprimen ciertos individuos al parecer no tiene límites ni barreras. En Quito informó Iván Casamen. En otro ámbito de la información, Iván Saquicela, juez de la Corte Nacional de Justicia, dio paso a la instrucción fiscal por 90 días en contra de la ex vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, investigada por el supuesto delito de concusión. Vicuña tiene prohibición de salir del país. Ruth Palacios, fiscal general del Estado encargada, solicitó prisión preventiva en contra de la ex vicepresidenta María Alejandra Vicuña, pero bastó escuchar a la defensa de la exfuncionaria para cambiar de opinión. Basados específicamente por el servicio de protección presidencial del que goza la señora María Alejandra Vicuña por su calidad de ex vicepresidenta, se ha anulado precisamente esa temerosidad que tenía la Fiscalía General del eventual riesgo de fuga. Como parte de la audiencia de formulación de cargos, la fiscal Palacios acusó a Vicuña de concusión al haber pedido supuestamente aportes económicos voluntarios, más conocidos como diezmos, cuando se desempeñó como asambleísta, que entre dos de sus ex asesores, Ángel Zagbay, quien presentó la denuncia, y Carlo Bando, suman alrededor de $20,000. Como garantías para que se den medidas alternativas a la prisión preventiva se presentaron 2 hipotecas, una de una casa de Vicuña en Guayaquil valorada en $320,000 y la otra de un departamento en Quito de $67,000. Bueno, eso simplemente son arraigos sociales, son familiares e incluso los bienes de mi defendida están sometidos a un crédito hipotecario hasta el año 2033. Por lo tanto, es un fuerte arraigo con el país de cumplir con la institución crediticia. Diezmos que habrían sido destinados para la Alianza Bolivariana Alfarista ABA, movimiento que todavía no era reconocido por el Consejo Nacional Electoral. Fueron 21 elementos de convicción presentados por la Fiscalía. Entre estos, consta el informe de la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE, que habría detectado movimientos en las cuentas de Vicuña por $1.2 millones. Finalmente, el juez Iván Saquicela dispuso la prohibición de salida del país y prohibición de enajenar un departamento de Vicuña, además presentarse ante la autoridad competente periódicamente. La ex segunda mandataria no estuvo presente en la diligencia legal. Por el delito de concusión se establece una pena privativa de la libertad que podría ir de 3 a 7 años, informó Héctor Romero. Además, este jueves podría ser aprobado el informe en torno a la investigación realizada a la legisladora Ana Galarza tras la denuncia de diezmos. El asambleísta denunciante asegura que dentro de la comisión no se ha permitido entregar más pruebas que demostraría la responsabilidad de la legisladora.
El informe quedaría listo este jueves. Los asambleístas que investigan la denuncia en contra de la legisladora Ana Galarza aseguran que se tomarán en cuenta toda la información y las pruebas entregadas para determinar las responsabilidades de la asambleísta ante la denuncia presentada. El legislador denunciante espera que la comisión actúe de manera independiente. La Asamblea Nacional está en jaque mate. Aquí se tiene que resolver por parte de la comisión multipartidista con la misma vehemencia y con la misma intención que se hizo con los casos precedentes. Que él espera que la comisión mida con la misma vara con la que midió a la ex legisladora Norma Vallejo, que los casos son similares y que él espera un informe con la recomendación de destitución. Están los causales determinados en el artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. En su numeral 3, la prohibición de gestionar cargos públicos se ha incumplido. Y bajo esa consigna debería ser destituida la legisladora Galarza. Pero todo dependerá de la evaluación que realicen en la comisión. Acá esperan revisar toda la documentación entregada y las pruebas para tomar una decisión final. No, ahí están las pruebas están ya en la comisión, pruebas testimoniales, pruebas documentales, que nosotros valoraremos las que son válidas, las que no son válidas y las que ameritan o no ameritan para que se dé o no se dé una determinada sanción. Precisamente viene la etapa más importante, que es la de analizar, cotejar las declaraciones, posibles contradicciones, las pruebas documentales que se han presentado. Se espera que la comisión analice este caso el jueves y presente un informe con la recomendación respectiva que podría incluir una sanción administrativa o la destitución, informó Javier Gallo. En la bancada oficialista desmienten que el proceso de concesión de CNT esté ya decidido. Afirman que tras una reunión con la ministra de la Política se ha dejado en claro que ese tema aún se analiza dentro del Ejecutivo y que la decisión de concesionar o no aún no está tomada. En la bancada oficialista hay sorpresas tras el anuncio del consejero presidencial de que a mediados de este año se entregaría en concesión varias empresas, entre ellas CNT. Acá dicen que tras una reunión con la ministra María Paula Romo, quedó en claro que el tema aún no está definido. Ella nos comentaba que el tema de CNT no está todavía definido, que se está analizando el tema, pero que no hay una posición en firme. Así es, no está tomada la decisión, están haciendo acercamientos con entidades privadas con la finalidad de ver si conviene una concesión. Que el Ejecutivo estudie esa posibilidad de concesión, pero que la última palabra la tendrá el presidente de la República. Se están haciendo enlaces, se están haciendo cuantificaciones con la finalidad de ver qué le conviene al país y qué no le convendría al país. Entonces, antes de llegar a cualquier negociación, sería importante que se transparente cuál va a ser el beneficio, cuál es el motivo de la concesión. Y para evitar confusión piden al Ejecutivo que delegue funciones y vocerías concretas. Dicen que esperan reunirse con el presidente para analizar esta posibilidad de concesionar las empresas estatales. Este es un proceso que está en análisis, que todavía el presidente de la República no ha emitido su visto bueno finalmente. La secretaria de la Política, María Paula Romo, dijo claramente ayer que este tema aún se encuentra en evaluación. Por eso es fundamental que haya un discurso homogéneo por parte de los compañeros del Ejecutivo para que no se generen preocupaciones innecesarias de un tema que todavía está en proceso. Así como van las cosas, se espera que el presidente de la República retorne al país para conocer cuál será su posición oficial ante estos anuncios de concesión que se han realizado en las últimas horas, informó Javier Gallo. Expertos aseguran que el Gobierno Nacional debería analizar a profundidad la conveniencia o no de entregar en concesión a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT, una de las empresas públicas más rentables. Como una medida desesperada ante la falta de liquidez del gobierno, así el economista Mauricio Pozo ve la intención de concesionar por 20 años la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT a la empresa privada. Desesperada por la falta de recursos. Y hoy será CNT, mañana será otra, pasado será otra. Y es que independientemente de estar de acuerdo o desacuerdo con la concesión de las empresas públicas, se debe contar con una estructura organizada que define el objetivo del gobierno en torno al beneficio del país, no por el momento, sino a largo plazo, añade Pozo. Recibo la plata, asumamos no reciba los 4.000, pero reciba 2.000, y con eso vivo dos meses más. Porque no he arreglado el tema fiscal al tercer mes que voy a vender las Galápagos o el panecillo. Tengo que ordenar la casa para que estas figuras, concesiones o la que sea, tengan sentido.
y le den un beneficio permanente al Estado. Aunque deja abierta la posibilidad de que la concesión de empresas públicas pueden ser el camino siempre y cuando tengan una base, a quien le parece un mal negocio es el analista político Henry Llanes. Porque primero se quiere concesionar una empresa que es enormemente rentable. Yo diría que más bien el mensaje que se da es de que el Estado no puede manejar. Entonces que vengan a hacer la gestión empresas prácticamente a manos lavadas, donde no tienen nada que invertir. Si es que fuera beneficioso para el Ecuador, se tendría que llamar a un concurso público. Resalta que en todo caso se debería empezar a concesionar empresas públicas que en verdad necesitan una inyección de capital privado para levantarse. Porque yo diría, ¿por qué no concesionan TAME, no? ¿Por qué no desburocratizan el Estado? Pueden empezar por las que están en crisis, no les van a dar nada. Y si lo que buscan es plata, obviamente no se van a ir por esas empresas, se van a ir por las que les pueda brindar un beneficio, como es el caso de CNT. Sin embargo, Llanes insiste en que se debería buscar otros caminos y habla de algunas alternativas. Por ejemplo, alianzas estratégicas, ¿no? En donde en áreas económicas del Estado puede intervenir el capital privado. El Estado debería ser el mayor accionista. En Quito informó Adriana Rojas. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición designó durante la sesión de este miércoles a los vocales del Consejo de la Judicatura Definitivo. Una vez que la Asamblea Nacional posesione a sus miembros, estos deberán elaborar los parámetros para evaluar a los jueces y conjueces de la Corte de Justicia. La sesión del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio mantuvo como único punto del orden del día el conocimiento, resolución y designación de los vocales del Consejo de la Judicatura. Así quedaron como titulares de esta institución las siguientes personas. Por parte de la Presidencia de la República, a Patricia Schettini Cáceres. Por parte de la Asamblea Nacional, a Fausto Murillo Fierro. Por parte de la Corte Nacional de Justicia, a María del Carmen Maldonado Sánchez. Por parte de la Fiscalía General del Estado, a Ruth Maribel Barreno Belling. Y por parte de la Defensoría Pública a Juan José Murillo Velasco. En donde no hubo un acuerdo unánime fue en la terna enviada por la Corte Nacional de Justicia, pues según afirmó el consejero Pablo Dávila, todos mantienen conflictos de intereses. La propuesta de Dávila fue devolver la terna a la Corte Nacional de Justicia para que ésta envíe una nueva. La moción no fue aprobada, ya que los únicos votos a favor fueron del proponente y del presidente Julio César Trujillo. Voté a favor de que se devuelva la terna para que no mandemos la terna, por consiguiente no podía yo elegir a alguien de la terna. De esta manera se aceptaron las impugnaciones de los dos primeros de la terna de la Corte Nacional de Justicia. Situación contraria pasó con la doctora María del Carmen Maldonado, que con 5 votos a favor pasó a ser la nueva presidenta del Consejo de la Judicatura. Quienes serán los vocales suplentes de la Judicatura también fueron elegidos. Por parte de la terna de la Presidencia de la República, a Jorge Aurelio Moreno Llanes. Por parte de la Asamblea Nacional, a Elsie Celi Loaiza. Por parte de la Fiscalía General del Estado, Yolanda de las Mercedes Yupanqui Carrillo. Y por parte de la Defensoría Pública, a Jaime Manuel de Ventimilla Fernández de Córdoba. Ante las impugnaciones aceptadas a la terna de la Corte Nacional de Justicia, se designó como vocal alterno al doctor Álvaro Román Márquez. Una vez todas las designaciones sean notificadas a la Asamblea Nacional, será esta función del Estado quien posesione a los magistrados, que entre sus atribuciones, según una resolución aprobada en esta misma sesión por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, deberá elaborar los parámetros para evaluar a los jueces y conjueces de la Corte de Justicia. Informó Javier Rosero. Momento de nuestra primera pausa, amigos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. El presidente de la República, Lenín Moreno, se reunió en Suiza con la directora del Fondo Monetario Internacional para intercambiar perspectivas de la situación económica en el Ecuador y también en América Latina. El presidente de la República, Lenín Moreno, se reunió con la directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, en el marco del Foro Económico Mundial que se desarrolla en Davos, Suiza. El ministro de Finanzas, Richard Martínez, indicó algunos de los puntos que se abordó en el encuentro. Primero fue el estado de la cooperación técnica, donde se han trabajado varios asuntos de interés para el Ecuador, alrededor del Código Monetario, también alrededor de la presupuestación y cómo mejorar los mecanismos de eficiencia del gasto público. El funcionario dijo que el gobierno ecuatoriano busca recuperar relaciones con socios internacionales. Y es que el Ecuador observa que el Fondo Monetario puede acompañar este plan de prosperidad que ha planteado de reducción de déficit, de eficiencia fiscal, de protección de los más pobres,
pues nosotros vamos a concurrir a ese financiamiento en las condiciones que le favorezcan al país. Este acercamiento de Ecuador al Fondo Monetario Internacional se da en medio del desarrollo de proyectos económicos. Hubo un diálogo importante sobre lo que está sucediendo en la región y la importancia de que el giro de modelo económico que está tomando el Ecuador para salir del socialismo del siglo XXI tenga unos frutos que son los que esperamos para dar más empleo y más prosperidad a los ecuatorianos. El presidente Lenín Moreno permanecerá en Suiza hasta el jueves 24 de enero. De ahí viajará a España a un evento en la Universidad de Salamanca. Informó Valeria Navarro. Hoy en el segmento Conociendo al Candidato les presentamos a Wilfrido René Espín Lamar. Él es candidato a la prefectura de Pichincha por el movimiento Alianza País Lista 35. Tiene 53 años de edad y es licenciado en Comunicación Social. Espín fue expresidente del Colegio de Periodistas de Pichincha, reportero comunitario y además trabajó en la industria petrolera. Una de las propuestas de Espín es seguir impulsando la producción agroecológica. Además, buscará, dice, posesionar proyectos viales. Conozcamos más de este candidato. Para René Espín, trabajar de cerca con la comunidad no es nuevo. Por más de 20 años se ha dedicado a realizar proyectos comunitarios en varias zonas de la provincia y es lo que le impulsó a aceptar la candidatura a la prefectura de Pichincha. Su principal proyecto es seguir impulsando la producción agroecológica, que es más amigable con el medio ambiente y más amigable con el ser humano. Y eso nos permite realmente también abrir otros espacios, otros mercados, en función de que estamos trabajando con una producción más limpia, una producción orgánica y sobre todo pensando en la salud pública. El candidato a la prefectura de 53 años por el movimiento Alianza País Lista 35 apuesta a un nuevo modelo de gestión de riesgos. Señala que debe existir una articulación de varias entidades para crear una cultura de seguridad ante fenómenos naturales. Aprender a convivir con los riesgos significa que nosotros debemos estar en un proceso permanente de preparación y de formación para enfrentar este tipo de eventualidades o este tipo de eventos o acontecimientos. Pero eso lleva a través de ¿qué? Lleva a través de buenos sistemas de educación y también de buenos sistemas de comunicación. Espín buscará posesionar proyectos viales en sectores conflictivos, además mejorar la accesibilidad a varias zonas de la provincia. Hay un proyecto de un puerto seco que también se lo ha venido planteando, y este proyecto de puerto seco que estaría ubicado en el límite con el distrito metropolitano de Quito, también con Mejía. Y eso también demanda de una vía que nos permita articular y que esté también en función de las necesidades y requerimientos de este proyecto. René Espín se graduó como licenciado en Comunicación Social en la Universidad Central del Ecuador. Ha trabajado en el sector público y privado y es expresidente del Colegio de Periodistas de Pichincha. Informó Priscila Cadena. Ahora nos vamos al puerto principal. Marta Macías es candidata a la alcaldía de Guayaquil por el Partido Sociedad Patriótica Lista 3. Tiene 50 años de edad, profesión abogada graduada en Italia y PhD en Ciencias Jurídicas en Argentina. Macías fue directora de la cárcel de mujeres en el 2018. Una de las propuestas de la candidata a la alcaldía de Guayaquil es el fortalecimiento de la política social a través de varias acciones, entre ellas la creación de comedores comunitarios. Veamos. Que es preocupante. Migró a Génova antes de que estalle la crisis del 99, donde terminó sus estudios de Derecho y asesoró a sus compatriotas. Marta Macías volvió a su natal Guayaquil en 2014, cuando el país surcaba su primer año de contracción económica y a ella no la asaltaba ningún prejuicio. Y al no encontrar una fuente de trabajo segura, tuve que irme como taxista, de la cual pude ver, ya la historia de frente, y es lo que yo quiero para Guayaquil, en sí para el país. Una ciudad donde se encamina al desarrollo. El consumo desenfrenado de sustancias a partir de la aprobación de una tabla que permite dosis personales es algo que no tendrá un abordaje distinto. Ya la he venido trabajando como primera persona,
como directora de la cárcel. Mire, tenemos espacios baldíos, tenemos las partes comunales en total abandono. Habla también de asignar nuevas competencias a los policías metropolitanos. A las escuelas, a los sectores urbanos, a los colegios, a prevenir, a cuidar a la ciudadanía entera. La embestida antisocial en no pocos frentes, afirma, será también materia de sus propuestas electorales. Yo veo un Guayaquil caminando libre y van a aumentarse las líneas de transporte, un poco a extenderse con los horarios. Guayaquil después de las 10 de la noche es una ciudad que duerme. En 2009 y 2013 fue candidata a la Asamblea por los Migrantes, primero con Sociedad y después por Suma. Ha vuelto por sus fueros y como lo hiciera el gobierno de su partido, en 2003 también construirá comedores comunitarios. Hay ciudadanos que salen al centro y no tienen ni para un almuerzo, ni para un servicio, un café, de un desayuno gratuito, almuerzos y meriendas. Es decir, no se necesita ningún tipo de carnetización, simplemente No. Es libre, es abierto. Claro, pero organizado, porque vamos a ver las tendencias. Vaya a ser que alguien también diga, vamos a hacer nuestro diciembre y voy a coger las tarrinas. Informó Jorge Escobar. Seguimos en el Comercio TV. En el sur de Esmeraldas, agentes antinarcóticos decomisaron 1 tonelada de droga. La cocaína estaba encaletada en una finca del cantón Muisne. En la madrugada, antes que el sol caliente el nuevo día, unidades tácticas allanaron una finca ubicada en el sector conocido como Recinto Limones, en el cantón Muisne. En el sitio ubicaron 2 espacios utilizados como bodegas que servían para copiar los paquetes que llegaban desde Colombia por agua y tierra. No podemos hablar nosotros de carteles en ninguno de nuestros casos. Según las investigaciones, la organización narcodelictiva alquiló la finca que estaba ubicada en un sitio estratégico muy cerca al mar, es decir, en plena zona playera, lo que permitía cargar las lanchas rápidas en poco tiempo y sin testigos. Cercano al perfil costanero para poder ser abordado en lanchas tipo go-fast o rápidas, para alcanzar el Océano Pacífico hacia el norte del centro y norte del continente. En el sitio encontraron 991 paquetes de clorhidrato de cocaína, cuyo peso alcanzó la tonelada. Todo indica que estaban listos para ser embarcados para alcanzar Centroamérica, pero la policía apareció para dañar el millonario negocio. Ahí está el paquete ahí. Positivo. El valor de esta mercancía en el mercado ecuatoriano se estima $1.800.000, y en el mercado europeo $36.850.000 aproximadamente. Estamos hablando de cerca de 10 millones de dosis que han sido evitados e ingresen al mercado. Por las evidencias presumen que solo esperaban una llamada para cargar y zarpar. Entre las maletas estaban 2 teléfonos satelitales, 3 GPS, 4 dispositivos de rastreo satelital y $20.000 americanos. Se presume era para realizar el pago precisamente para el transporte de este embarque. El destino final de la cocaína, aparentemente Europa. Una persona encargada de custodiar los millonarios paquetes fue detenida. El ecuatoriano no registra antecedentes, informó Iván Casamen. 3 árboles gigantes se desplomaron sobre la avenida Mariscal Sucre, caotizando el tránsito vehicular. Afortunadamente no se registraron personas heridas, solo daños materiales. Bloqueando completamente la avenida Mariscal Sucre, así quedaron este grupo de árboles que se desplomaron sobre la calzada. Interrumpió la circulación de 3 carriles de circulación en sentido norte-sur. El hecho ocurrió cerca de las 9:30 de la mañana de este miércoles. Al lugar llegaron miembros del cuerpo de bomberos, quienes con herramienta pesada cortaron a los gigantes. Para liberar la vía. De igual manera, con ayuda de personal de parques y jardines, pudimos evacuar en totalidad el árbol caído. Fueron 3 árboles en total. Afortunadamente no se registraron personas heridas tras el incidente, solo daños materiales. No hubo heridos, no hubo vehículos implicados. Presentó afectaciones en tendido eléctrico y postes de luz. Por cerca de 20 minutos el tránsito vehicular en la zona se detuvo mientras duraron los trabajos de remoción de los árboles. Agentes civiles de tránsito ejecutaron varios desvíos. Se realizó los respectivos desvíos de la vía sobre el Mundo Carvajal a la altura del bosque para así evitar el tráfico vehicular. Un análisis técnico se realizará en la zona para conocer en qué estado se encuentra el resto del arbolado. Se pretende retirar los árboles que están próximos a caerse sobre la vía para evitar cualquier riesgo.
En Quito informó Adriana Rojas. Novedades en las redes sociales. Con eso nos despedimos, amigos. Que le tengan una excelente noche. Queremos agradecerles, como siempre, su compañía, cariño, pero sobre todo fiel sintonía. Un abrazo grande.